Tiene 5 nombres distintos. 5. El abulón, el coco, el pena, la iguana y el león. Y cuando entiendas por qué necesitaba tantas identidades distintas para sobrevivir dentro del crimen organizado, vas a entender también por qué las autoridades tardaron tanto en atraparlo y por qué tuvo que huir hasta el otro extremo del país para intentar salvarse. Empezó como un sicario cualquiera, uno más de tantos operadores logísticos de bajo perfil operando en las calles de Colima y Villa de Álvarez. Nadie hubiera apostado entonces que, apenas unos años después, terminaría convertido en el segundo al mando de toda una organización criminal, ni que las autoridades tendrían que perseguirlo hasta un fraccionamiento privado en Oaxaca, a cientos de kilómetros de su territorio, para finalmente detenerlo. Carlos Miguel N., conocido bajo esos 5 alias distintos, fue capturado el viernes 21 de agosto en un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Identificado como el segundo al mando de los Mezcales, la organización criminal que ha sembrado terror en la capital de Colima durante los últimos años. Pero aquí viene lo que realmente quiero que entiendas hoy. Su ascenso no fue producto de una guerra sangrienta ni de una traición espectacular. Fue producto de algo mucho más simple y mucho más perturbador cuando lo analizas de cerca. Fue producto de la pura casualidad de estar en el lugar correcto, en el momento exacto en que 2 personas por encima de él cayeron con apenas un mes de diferencia. Quédate, porque esta historia tiene un patrón que se repite una y otra vez en el crimen organizado mexicano, y para cuando termine este video vas a poder identificarlo en cualquier caso similar que veas de ahora en adelante. Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te importa entender cómo un simple sicario puede escalar hasta convertirse en el segundo al mando de toda una organización criminal regional, simplemente aprovechando los vacíos de poder generados por capturas previas, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Este video reconstruye la historia completa de este ascenso criminal extraordinario, y te advierto desde ahora que hay un capítulo específico de esta historia, el del homicidio de un funcionario público, que quedó sin resolver durante 5 años completos, y que conecta directamente con un misterio judicial que hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar. No te lo pierdas, porque llega hacia la mitad del video. Vamos a cubrir los orígenes de El Abulón como sicario y operador logístico de bajo perfil, la captura de La Vaca, que abrió el primer vacío de poder dentro de los Mezcales, el arresto de El Cejón, que terminó de consolidar su ascenso, el asesinato sin resolver durante 5 años de un funcionario del sistema penitenciario de Colima que lo llevó a su primera detención, el misterio completo de cómo recuperó su libertad tras esa primera captura, los detalles exactos del operativo binacional que finalmente lo atrapó en Oaxaca, y qué representa los Mezcales dentro de la disputa territorial contra el CJNG en la región del Pacífico mexicano. Vamos a repasar 7 puntos clave hoy, y cada uno de ellos añade una pieza más a un rompecabezas que solo tiene sentido completo hasta el final. Primero, los orígenes de El Abulón como sicario y operador logístico de bajo perfil en Colima. Segundo, la captura de La Vaca y el primer vacío de poder que le permitió ascender. Tercero, la detención de El Cejón, que terminó de consolidar su control. Cuarto, el homicidio de un funcionario penitenciario que quedó sin resolver durante 5 años. Quinto, el misterio de su libertad tras una primera detención en 2023. Sexto, los detalles exactos del operativo que finalmente lo capturó en Oaxaca. Y séptimo, ¿qué representa los Mezcales dentro de la disputa territorial más amplia contra el CJNG? Quédate hasta el final, porque cerramos con una reflexión que te va a cambiar la forma en la que ves cada nueva captura de un segundo al mando que anuncian las autoridades. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender los orígenes de El Abulón como sicario y operador logístico de bajo perfil. Carlos Miguel N. comenzó su trayectoria delictiva ocupando un papel considerablemente modesto dentro de la estructura criminal de Colima, sicario y operador logístico, activo específicamente en la capital del estado y en el municipio vecino de Villa de Álvarez. Así lo documentaron informes militares citados en 2022 por el periodista Rubén Mozo, especializado en temas de seguridad para el periódico Milenio.
Detente en la relevancia de ese origen específico. Que alguien que actualmente ocupa la posición de segundo al mando dentro de una organización criminal regional completa haya comenzado su trayectoria en un rol operativo relativamente básico, dedicado exclusivamente a tareas de sicariato y logística, confirma un patrón de ascenso criminal considerablemente distinto al de figuras que heredan directamente posiciones de mando a través de vínculos familiares, como hemos documentado en videos anteriores de este canal sobre el mallito flaco o el sapo. En este caso específico, hablamos de un ascenso construido desde las posiciones más operativas y de menor perfil dentro de la estructura criminal. En aquel periodo temprano de su carrera, las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión específica en su contra por el homicidio de un familiar de José Bernabé N., alias La Vaca, fundador precisamente de la organización que eventualmente terminaría liderando. Piensa en la ironía extraordinaria de ese dato específico. La primera orden de aprehensión documentada contra el Abulón estaba relacionada directamente con un crimen cometido contra la familia del propio fundador de la organización a la que pertenecía. ¿Cómo terminas convirtiéndote en el segundo al mando de la organización de alguien cuya familia atacaste directamente? Esa pregunta, que las autoridades todavía no han respondido públicamente, sugiere que su trayectoria criminal, incluso desde etapas tempranas, ya involucraba episodios de violencia interna considerablemente complejos dentro de la misma estructura. Y ese misterio específico queda ahí, sin resolver, mientras seguimos avanzando en esta historia. Suscríbete si crees que estos perfiles deben conocerse a fondo. Vamos a entrar en la captura de La Vaca y el primer vacío de poder que permitió el ascenso de El Abulón. Los mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima, surgieron con un propósito territorial específico: desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación del control de esa entidad. Detente en la relevancia de ese origen fundacional específico. Esa organización no representa una célula subordinada al CJNG, sino una estructura criminal rival, formada específicamente con el objetivo de disputarle territorio a una de las organizaciones más poderosas de todo México, lo que confirma desde su fundación misma un nivel de ambición territorial y capacidad organizativa considerable. La captura de La Vaca en agosto de 2022, ocurrida específicamente en la Ciudad de México, abrió un vacío de poder considerable dentro de la organización. Piensa en lo que representa ese momento específico de transición. Cuando el fundador y líder original de cualquier organización criminal regional es capturado, típicamente se genera un periodo de reacomodo interno, donde distintos operadores de niveles intermedios compiten por ascender hacia las posiciones de mayor jerarquía que quedan vacantes. Ese vacío de poder específico generado por la captura de La Vaca representó la primera oportunidad concreta para que Carlos Miguel N. comenzara su ascenso hacia posiciones de mayor responsabilidad operativa dentro de la estructura completa. Pero un solo vacío de poder no explica completamente cómo llegó tan rápido a la cima. Necesitamos el segundo golpe que recibió la organización, apenas semanas después. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta dinámica de sucesión criminal. Vamos a entrar en la detención de El Cejón, que terminó de consolidar el control de El Abulón sobre la organización. Un segundo factor específico aceleró considerablemente ese ascenso: el arresto, en septiembre de 2022, de José de Jesús N., alias El Cejón, identificado como coordinador del grupo criminal completo y persona de considerable cercanía personal con el propio La Vaca. Ese segundo arresto ocurrió específicamente en el estado de Aguascalientes. Detente en la relevancia de esa segunda detención, ocurrida apenas un mes después de la captura del propio fundador de la organización. Un mes. Piensa en la velocidad de eso. Con 2 eslabones jerárquicos superiores fuera de circulación en un lapso de tiempo extraordinariamente breve, El Abulón consolidó efectivamente su rol como operador principal del grupo, específicamente en la capital colimense, en lugar de enfrentar una competencia prolongada por el liderazgo vacante. La eliminación casi simultánea de las dos figuras de mayor jerarquía previa permitió que Carlos Miguel N. ascendiera de manera considerablemente más directa y sin resistencia interna significativa hacia las posiciones de mayor control operativo dentro de los mezcales. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura.
Porque justo cuando el Abulón empezaba a consolidar ese poder recién adquirido, un crimen ocurrido 5 años antes que nadie había logrado resolver, estaba a punto de regresar directamente a tocar su puerta. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis sobre ascensos criminales acelerados. Vamos a entrar en el homicidio de un funcionario penitenciario que quedó sin resolver durante 5 años completos antes de conectarse directamente con el Abulón. El historial judicial de Carlos Miguel N. incluye una detención previa, ocurrida en junio de 2023, relacionada con su presunta participación en el homicidio de Javier Álvarez León, quien se desempeñaba como subdirector jurídico del Centro de Reinserción Social de Colima. Álvarez León fue asesinado a tiros el 20 de marzo de 2018, precisamente al llegar a su domicilio en la colonia Jardines del Sol, dentro del municipio de Colima. Detente en la magnitud temporal específica de ese caso. El crimen quedó completamente sin resolver judicialmente durante 5 años completos, desde marzo de 2018 hasta junio de 2023, antes de finalmente derivar en la aprehensión de El Abulón como presunto responsable. 5 años. Piensa en todo lo que puede pasar en 5 años. El Abulón pasó de ser un sicario de bajo perfil a convertirse en el operador principal de toda una organización criminal, mientras el homicidio de un funcionario del propio sistema de justicia estatal permanecía completamente sin resolver, guardado en algún archivo, esperando el momento en que finalmente alguien lograra conectar los puntos. Piensa en lo que implica esa demora extraordinaria en la resolución de un homicidio contra un funcionario específicamente vinculado con el sistema de reinserción social de Colima. Que las autoridades tardaran media década completa en identificar y capturar al presunto responsable confirma los desafíos considerables que enfrentan las investigaciones criminales contra operadores que, en ese momento específico de 2018, todavía no habían alcanzado el nivel de visibilidad pública que eventualmente terminarían adquiriendo dentro de la estructura de los mezcales. Un subdirector jurídico de un centro penitenciario, asesinado al llegar a su propia casa. ¿Qué relación tenía exactamente con el Abulón en ese momento, cuando este todavía era un operador de bajo perfil? Esa es otra pregunta que el expediente judicial no responde completamente, y que probablemente solo se resolverá cuando avance el proceso judicial actual. Suscríbete si amas a México y quieres entender este tipo de investigaciones prolongadas. Vamos a entrar en el misterio específico de cómo el Abulón logró recuperar su libertad tras esa primera detención de 2023, y te aseguro que esta parte de la historia es la más perturbadora de todas. Semanas después de esa detención de junio de 2023, un juez lo vinculó formalmente a proceso por el delito de homicidio calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva. Prisión preventiva. Esa es, dentro del sistema penal mexicano, la medida cautelar más severa que existe, reservada específicamente para los casos donde se considera que la persona representa un riesgo de fuga o un peligro considerable para la sociedad o para el propio proceso judicial en desarrollo. Y sin embargo, las circunstancias específicas en las que Carlos Miguel N. recuperó posteriormente su libertad permanecen completamente desconocidas hasta el momento actual. Detente en la relevancia extraordinaria de ese vacío informativo específico. Alguien formalmente vinculado a proceso por homicidio calificado, con la medida cautelar más severa disponible dentro del sistema penal mexicano, terminó de nuevo en las calles, libre, sin que las autoridades o los medios de comunicación hayan logrado establecer con claridad las circunstancias exactas de esa liberación. Y lo que hizo con esa libertad recuperada fue exactamente lo que ya sabes: consolidarse como segundo al mando de los mezcales, hasta que la Marina y la Fiscalía de Oaxaca finalmente lo alcanzaron. Ese tipo de vacío informativo sobre liberaciones de personas vinculadas a delitos graves resulta un patrón que hemos documentado en distintas ocasiones dentro de casos similares analizados en este canal, sugiriendo desafíos estructurales considerables dentro del sistema de justicia penal mexicano para mantener trazabilidad completa y pública sobre el estatus legal de personas previamente vinculadas a procesos por delitos de la gravedad del mexicano, homicidio calificado. Y ahora, con esta segunda captura, la pregunta que queda flotando es exactamente la misma. ¿Qué va a pasar esta vez? Suscríbete si te interesa este tipo de análisis sobre transparencia judicial. Vamos a entrar en los detalles exactos del operativo binacional, o más bien interestatal, que finalmente logró capturar a El Abulón en Oaxaca.
El operativo que finalmente resultó en la captura definitiva de Carlos Miguel N. se ejecutó la tarde del viernes 21 de agosto en un fraccionamiento privado ubicado en el ejido Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Detente en la relevancia geográfica extraordinaria de esa ubicación específica. Oaxaca se encuentra completamente alejado del territorio habitual de operación de los mezcales, concentrado específicamente en Colima y municipios circundantes como Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. La elección de Oaxaca como refugio sugiere fuertemente que el detenido buscaba deliberadamente mantenerse fuera del alcance tanto de las autoridades de Colima como de las instituciones federales con mayor presencia específica en esa entidad. Piensa en la lógica estratégica de esa decisión de desplazamiento, similar al patrón que hemos documentado en otros casos analizados en este canal, donde operadores criminales de alto perfil se desplazan deliberadamente hacia regiones geográficamente alejadas de su territorio habitual de operación, buscando aprovechar precisamente la menor familiaridad de las autoridades locales con su perfil específico y sus antecedentes criminales. Un fraccionamiento privado, además, no un escondite improvisado en la sierra, sino una vivienda dentro de una zona residencial cerrada, con toda la apariencia de normalidad que ese tipo de entorno puede ofrecer. La captura se logró mediante labores de inteligencia y el intercambio de información interinstitucional entre la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, que permitieron establecer con precisión su ubicación exacta. Detente en la relevancia de esa combinación institucional específica. Una agencia estatal de investigación trabajando directamente con la Inteligencia Naval Federal, cruzando información hasta lograr ubicar con precisión a alguien que había decidido esconderse a cientos de kilómetros de distancia de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerlo. La Fiscalía de Oaxaca precisó específicamente que todo el procedimiento se realizó con apego a los protocolos de derechos humanos correspondientes. Tras la detención, el abulón fue puesto a disposición de las instancias ministeriales correspondientes para determinar su situación jurídica, coordinándose además su traslado ante la autoridad judicial que lo requiere específicamente. Las investigaciones relacionadas con su actividad dentro de los mezcales continúan en curso. Suscríbete si amas a México y quieres entender este tipo de operativos interestatales. Vamos a cerrar con lo que representa los mezcales dentro de la disputa territorial más amplia contra el CJNG en la región del Pacífico mexicano. A los mezcales se les atribuyen homicidios, extorsión y narcomenudeo, específicamente en la capital de Colima, extendiendo su actividad delictiva hacia los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. El rol específico que ocupaba el abulón dentro de esa estructura era el de operador encargado de mantener el control delictivo directamente en la capital del estado, siendo señalado por las autoridades como uno de los responsables directos de la violencia que actualmente registra Colima. Piensa en lo que representa esta captura dentro del contexto más amplio de la disputa territorial que sostiene los mezcales contra el CJNG en esa región específica del Pacífico mexicano. Similar a los patrones que hemos documentado en videos anteriores sobre otras organizaciones criminales regionales enfrentadas al CJNG, la existencia misma de los mezcales como estructura fundada específicamente para desplazar a esa organización dominante confirma que el panorama del crimen organizado mexicano contemporáneo no se reduce exclusivamente a la expansión territorial del CJNG, sino que incluye también resistencias organizadas y estructuras rivales dispuestas a disputarle territorio de manera directa. La detención representa, según la propia Fiscalía de Oaxaca, un golpe considerable contra una estructura señalada como generadora de violencia regional. Corresponderá ahora a las autoridades ministeriales y judiciales determinar la responsabilidad completa de Carlos Miguel N. en los delitos que se le atribuyen y establecer si existen cargos o investigaciones adicionales pendientes contra él. Y con la captura de este segundo al mando, la pregunta que queda flotando sobre toda la organización es exactamente la misma que se hizo hace 3 años tras la caída de la Vaca y el Cejón. ¿Quién va a ocupar ahora ese vacío de poder? Suscríbete si te interesa este análisis sobre la disputa territorial en el Pacífico. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video y que conecta absolutamente todo lo que acabamos de ver.
La trayectoria de El Abulón, desde su origen como sicario de bajo perfil hasta convertirse en segundo al mando de toda una organización criminal regional, aprovechando específicamente dos vacíos de poder generados por capturas previas en un lapso de apenas un mes, confirma un patrón extraordinariamente eficiente de ascenso criminal que trasciende considerablemente los procesos de sucesión familiar o designación directa que hemos documentado en otros casos de alto perfil analizados en este criminal que le lobo criminal Megardo Ciliar. Canal. Su captura final, lograda precisamente cuando intentaba refugiarse a cientos de kilómetros de su territorio habitual, confirma que ni siquiera el desplazamiento geográfico extremo resulta suficiente para evadir indefinidamente la coordinación de inteligencia entre distintas corporaciones de seguridad mexicanas. Pero quiero que te quedes también con la otra parte de esta historia, el misterio de esa liberación nunca explicada tras su primera detención en 2023. Porque mientras ese tipo de vacíos informativos sigan existiendo dentro del sistema de justicia mexicano, la posibilidad de que este mismo patrón se repita, capturas exitosas seguidas de liberaciones sin explicación pública, seguirá representando uno de los mayores riesgos para la efectividad real y duradera de este tipo de operativos. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre las estructuras criminales regionales que disputan territorio al CJNG, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de esta captura, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que un simple sicario haya logrado ascender hasta convertirse en segundo al mando de toda una organización criminal regional en apenas un mes. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.